¿Cuáles eran los libros que tú tenías cuando eras niño? ¿Los recuerdas? Puedes compartirnos en los comentarios. En estos días que hemos estado en casa, he tenido más tiempo de ordenar cosas y hoy quiero enseñarte lo que me encontré. Los libros que tenía cuando era niña. Lo interesante es que aún andan por aquí. Mis papás tuvieron a bien guardarlos aun cuando yo dejé de vivir con ellos y luego me los traje a mi casa. Es muy interesante porque ellos me compraron una enciclopedia que se llamaba El Gran Libro de Preguntas y Respuestas de Charlie Brown. Y te puedes dar cuenta de cómo fue que lo utilicé. Incluso era un libro en 4 tomos y puedo darme cuenta cuál era el que más me gustaba porque ya no lo encontré y el que tengo, que seguro era el segundo en turno, está bien deshojado. ¿Qué tenía este libro? Cuestiones sobre el espacio, pero también tenía cosas sobre hongos, sobre suelos, y eso me lleva a pensar en que fue uno de los detonantes para que después yo quisiera estudiar ciencia. Pero debo platicar también que la razón por la que creo que decidí estudiar ciencia fue por la influencia de mi papá. Como ya he platicado antes, él me enseñó a buscar siempre la razón de las cosas. Por ejemplo, los ruidos que había en la calle o también si de repente alguna cosa no estaba donde yo la recordaba, qué era lo que había pasado y que no necesariamente era un ente sobrenatural. En los libros de Charlie Brown también había uno que era mi favorito, pero que ya no encontré, donde se hablaba sobre las tradiciones, sobre el origen del árbol de Navidad, sobre quién inventó el Halloween y todas estas cosas. Además, los libros invitaban a conocer otras partes del mundo y eso hizo que yo también quisiera hacerlo. Finalmente, y gracias a mi carrera de ciencias, también lo logré. Algo que quiero compartir contigo es que me parece muy importante que los libros estén al alcance de los niños. Mis papás dejaron que yo estuviera cerca de los libros, incluso puedo ver en algunas páginas que hice dibujos y las doblaba, pero eran mis libros y los disfrutaba. Con ellos aprendí cosas que no estaban en mi contexto inmediato. Por ejemplo, que el desierto del Sahara es el desierto más grande del mundo y que se encuentra en África. Estos datos los utilicé también para algunas clases y algunas tareas cuando era niña. Y con esta idea me quedé para seguir investigando. Otra cosa interesante es que estos libros en todas sus páginas tenían a Charlie Brown y sus amigos. Y obviamente me hice fan de la caricatura. Me gusta mucho aún en la actualidad y me parece muy curioso que personas de mi edad también son fan. Esto me hace pensar que posiblemente también tuvieron el gran libro de preguntas y respuestas de Charlie Brown, porque estos amigos también estudiaron ciencia. Entonces, para mí es algo muy importante que los libros estén cerca. Sé que ahora los niños investigan en sus iPads o en sus computadoras o en los teléfonos de sus papás, pero solo investigan lo que van conociendo. Sin embargo, tenerles cerca un libro de este tipo les permitiría profundizar un poco más e incluso viajar por los países sin siquiera salir. He leído algunos artículos que dicen que los libros deben de estar no en libreros altos, sino a una altura donde los niños puedan encontrarlos. Y también que si en algún momento se aburren, debemos dejarlos. Probablemente entonces irán y sacarán los libros para encontrar y descubrir un mundo nuevo. Hace algún tiempo, en un convivio donde estábamos reunidos diferentes amigos que estudiamos ciencia, un grupo de sociólogos nos entrevistó. Estaban en busca de pistas que les dijeran por qué una persona se decide para estudiar ciencias. Lo que nos dimos cuenta cuando estábamos platicando es que en nuestras casas teníamos libros, pero también para algunos de nosotros nuestros papás eran suscriptores de la revista Selecciones. Esta revista tenía diferentes historias de vida, algunas investigaciones e incluso cuestiones de humor, pero también de ortografía. Eran revistas
que nos permitían conocer diferentes aspectos de la cultura y a veces también de la ciencia. Para mí fueron tan importantes que estaba en la secundaria cuando mis papás decidieron ya no pagar la suscripción y entonces yo decidí usar mis ahorros para seguir con ella. Así, seguí disfrutando de esta lectura durante algunos años más. Después, me interesé un poco más por conseguir otro tipo de libros, por ejemplo, los de divulgación científica de los que ya te he platicado en esta sección. Algunas personas dicen que los libros se van a extinguir, pero todavía vemos muchos que disfrutamos de tener el libro en las manos o leerlo y ese placer que nos da ir pasando de página hasta llegar al final. Creo que aún hay libros para rato. ¿Tú qué opinas? Yo soy Diana y estás en Laboratorio Vagabundo. Te invito a seguir con nosotros.